Muy bien, bienvenidos a un video más de Bajo Terapia. Señores, definitivamente estamos en una época en que la salud mental está haciendo mucho ruido. Donde quiera que usted se mueve, se habla de salud mental. Y de hecho, hasta en muchas ocasiones hay acciones a las que se le adjudica que tienen que ver con salud mental, pero no necesariamente son parte de ella. En el día de hoy vamos a hablar cuáles son las situaciones que realmente nos llevan a tener una crisis en temas de salud mental, cuándo buscar ayuda, dónde buscar ayuda y en qué momento realmente yo puedo identificar qué cosas están bien o no están mal en temas de salud mental. Yo soy Rally Santana y esto es Bajo Terapia. Y para el día de hoy tenemos, señores, una invitada muy especial. Se llama Laury Peña, psicóloga clínica, especialista en intervención en crisis. Y te damos la bienvenida, Laury. Qué maravilloso tenerte aquí con nosotros. Mira, yo feliz. Yo estaba esperando esta invitación por hora, porque realmente en un momento determinado yo tuve comunicación con Ralby, lo felicité por su proyecto, porque es muy bueno. Siempre hay que estar dando como esos pequeños tópicos de lo que es la salud mental y cómo entonces encaminarnos en ella, porque, señores, todos los días hay algo nuevo, y quizás no nuevo, sino de forma cotidiana, pero ahora se ve mucho más, porque nos estamos ocupando un poco en lo que es la salud mental y dándonos cuenta de que independientemente todo lo que hay a nuestro alrededor necesita de que sea una intervención de forma inmediata. Y qué bueno que estamos en una época en que ya le estamos dando realmente el valor que tiene la salud mental. Lo lamentable quizás, Laury, sería que es en la época que está todo como al máximo, como que esperamos el último momento para prestarle atención. Y hoy vamos a hablar específicamente, porque esto es un tema muy amplio, pero vamos a hablar de lo que es el desequilibrio emocional. Esos momentos en que yo no estoy bien y lo que realmente me está pasando tiene que ver con mis emociones. Laury, Claro. ¿Cómo podemos definir esa parte de desequilibrio emocional? Mira, lo primero es que debemos de darnos cuenta que es un desequilibrio emocional, y es la parte donde nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo está fuera del círculo de lo que nosotros llamamos tiempo y espacio. Entonces, independientemente de cuando yo me estoy desequilibrada, nada a mi alrededor entonces tiene coherencia. Y hablamos entonces de que nuestra salud mental también entonces está en desequilibrio, y ahí manifestamos todo lo que va dentro del punto relacionado a que el bienestar emocional entonces habla de quién yo soy, quién está en mi entorno y la sociedad cómo afecta al igual, para que esa emoción o esas emociones se manifiesten mediante un equilibrio. Entonces, si venimos viéndonos dentro de lo que es el plano de todo lo que acontece ahora mismo, ¿qué podemos decir? A que desde el tiempo de que se manifestó la pandemia muchas cosas se están dando. Hablamos de ansiedad, hablamos de estrés, hablamos de burnout, que es el cerebro frito, el cerebro quemado, esa sobrecarga de trabajo, los hijos, todas las cosas que desencadenaron desde ese momento se daban, pero ahora se manifiesta mucho más porque estuvimos expuestos a algo que nunca pensamos que iba a acontecer. Laury, dime 5 cosas que yo puedo identificar en un familiar, en un amigo o en mí misma, que yo pueda decir, estoy desequilibrada emocionalmente, necesito ayuda, tengo que ir donde un psicólogo, o mira mami, mira tío, tienes que ir donde un psicólogo porque estás presentando esos signos. ¿Cuáles son? Mira, tú acabas de hacer una pregunta muy buena y me gusta, porque a veces pasamos por alto muchas de las conductas que tenemos. Como cuál, un ejemplo, una persona que no manifieste ira, lo va a hacer, que manifieste como ese enojo, esa parte, independientemente de que no hace en su entorno. Hablé de ira, ¿verdad? Enojo constante, pero también hablo de mucha ansiedad, ese estrés. Puedo identificar que si el estrés está sobremanera o se está extralimitando, habla mucho de que el desequilibrio emocional se esté dando, pero sobre todo el cansancio, ese cansancio extremo, esa parte malhumorada donde yo no quiero hacer nada. Todo eso también va a hablar mucho de mi desequilibrio, porque las manifestaciones de las emociones negativas no son malas, pero en exceso entonces sí hacen un estrago. Siempre he dicho que las emociones no se catalogan ni como buenas ni como malas, son emociones y deben de manifestarse y darnos cuenta y aceptarlas. Pero ¿qué pasa cuando hacemos resistencia? Acontece que viene por nuestro desequilibrio y entramos en duelo.
No importa que a veces pensamos que el duelo es perder una persona. El duelo también es perder quizás un trabajo, perder hasta una pulserita, irte del país, un ejemplo, que se te enferme en tu sobrino, un familiar. También va muy de la mano. Lo más pequeño o lo más insignificante es caer dentro de un duelo y que tú no sepas manejarlo. O sea que nosotros estamos expuestos constantemente a tener un desequilibrio emocional. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar estar así totalmente desequilibrados, siendo que pasamos constantemente por esas situaciones de perder un familiar, perder un trabajo, perder un amigo, romper una relación? Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar caer en eso? Sí, porque con todo lo que están diciendo vivimos en un bombardeo. Sí, claro. Estamos completamente expuestos a que todas esas cosas nos ocurran. Mira, muchas veces utilizar la palabra evitar es como tratar de que no pase. Y independientemente de hay cosas que aunque tú no quieras, acontecen. ¿Qué te puedo decir? Sí saber manejarlo. ¿Dónde debo ir? ¿Con quién debo contar? ¿Cuáles son los lugares específicos que yo necesito para poder tener ese apoyo? No solamente profesional, sino también familiar o de amistad. La red de apoyo es importante. Pero muchas veces tenemos mucho miedo a que de cierta manera tengo un amigo o una amiga, un familiar, tengo la confianza de decírselo y que ese familiar quizás ya esté cansado de escuchar lo mismo y diga, ay, fulano viene con lo mismo. Y muchas veces también la red de apoyo no te entiende. Ajá. Porque a veces tenemos las personas en las que confiamos, el amigo, el papá, el tío. Pero hay algo, Ralby, que tú me vas a corroborar con eso y perdona que te interrumpa. Y si la otra persona también está cargada igual que tú, pero no lo manifiesta. Eso puede ser. Eso pasa mucho. Eso Viene puede a ocurrir contar de también. tantos problemas y a veces tú estás que no aguanta y sin querer le das una respuesta que entonces detona en esa persona un desequilibrio. También puede pasar eso. Totalmente. Puede ser que ambos estemos desequilibrados. Hubo un tema en particular que mencionaste, lo de la pandemia. Y realmente como el auge grande de que se mencione y de que se hable y que se pondere la salud mental, viene de la pandemia. Pero realmente, como psicóloga, ¿la pandemia hizo los problemas psicológicos más visibles o realmente los incrementó? Porque tú decías de que muchas cosas quizás estaban ahí y bueno, en pandemia ya no teníamos forma quizás de ocultarla. Claro, mira, tú preguntaste y va muy de la mano con las dos puntos que pusiste. Y además de eso, lo agudizó. Sí. O sea, te pongo un tercero. ¿Por qué razón? Automáticamente nos damos cuenta de que estamos en un entorno, todo el mundo, un ejemplo en la casa, se van para el colegio, nos vamos para el trabajo, todo el mundo tiene sus cosas que hacer e independientemente de repente todos estamos en la casa. Día tras día, hora tras horas. ¿Qué pasa ahí? Yo no me doy cuenta quizás las malcriadezas que hacen mis hijos. Eso te iba a decir, perdóname. Mira, porque por ejemplo, en pandemia hubo situaciones, personas que perdieron su trabajo, estábamos expuestos a una enfermedad y yo creo que era el mayor temor. Ay, Claro, Dios mío. el nivel de ansiedad se ¿Cuántos tuvimos el COVID mental? De pensar que teníamos COVID cuando realmente no lo teníamos. agua dos manos. Pero ¿por qué se ¿Cuánta gente agudiza? mató la ansiedad? ¿Por qué se agudiza tanto en el tema de la convivencia? De que lo que teníamos quizás era más oportunidad de estar en la casa, más oportunidad de compartir con la pareja, más oportunidad de compartir con los hijos. Y al contrario, lo que pasó fue que los matrimonios aumentaron, el tema de la rebeldía y el tema de digamos que los conflictos familiares también se incrementaron. Claro, mira, tú acabas de decir algo y es lo siguiente, por la poca convivencia. Entonces tenemos como ese punto de que siempre hay cosas que hacer y ya sábado y domingo es el momento que podemos estar en familia porque es un tiempo limitado, es un tiempo al cual ya yo estoy acostumbrada y es mi zona de confort. Al salirme de la zona de confort de forma brusca, de forma que inesperada, entonces, ¿qué pasa? Que ya yo estoy viendo quizás que en un momento determinado acciones de las que yo puedo quizás dejar pasar sábado y domingo, pero lunes a viernes no me gusta. Cuando hablé de la marcadeza quizás de los niños, que mi esposo está viendo más el celular y yo no me percataba tanto de eso, que mi esposa dice que no la colaboran ni le ayudan en la casa y que todo está de cabeza, eso da un traste. Entonces también todas las invenciones que hubo dentro de lo que fue la pandemia, de parte virtual, se abrieron muchos portales
que no fueron agradables para muchas familias o matrimonios. Que por esa razón entonces entró la parte donde comenzaron a desertar en lo que es el divorcio. Entonces, desde ahí comienza entonces el desequilibrio emocional a manifestarse, pero a agudizarse mucho más porque el día a día todavía, ahora en este tiempo, son pocas las personas que están dándose la oportunidad de trabajar esa ansiedad que vivieron en ese momento y que venían arrastrando mucho antes de ese tiempo. Yo recién vi una publicación de un estudio de los niños que nacieron incluso en pandemia o que recién habían nacido cuando inició la pandemia y son más ansiosos, más inquietos, tienen respuestas más agresivas, o sea que hasta dónde ha llegado, ¿verdad? Los daños, quizás los papás estaban estresados en el embarazo. Sí, exacto. Tú sabes que todo, tú como médico sabes que la parte de la conducta es aprendida y como es aprendida, imagínate, yo darle como toda esa información antes de llegar y luego entonces cuando llega el desarrollo del mismo, de lo que yo estoy viendo de forma constante, eso afecta. También en ese mismo orden que tú hablabas, yo vi un estudio similar del cambio que vivieron esos niños, sobre todo el que nació directamente en pandemia, cuando empezamos a quitarnos la mascarilla. Porque todavía no asumían mucho el tema de que se vivía sin mascarilla y cuando empezaron a ver estas personas que ya no la usaban, también era un choque para ellos. Laura, con relación al desequilibrio, siguiendo en la misma línea, siempre es un tema psicológico, me explico. Sabemos nosotros que, y sobre todo Ana como médico sabe, que hay situaciones fisiológicas que nos pueden ocurrir, que nos llevan a tener quizás un bajón en el estado de ánimo, que no necesariamente es psicología. En terapia, ¿cómo el terapeuta identifica o puede ir viendo de que, bueno, esto no me responde específicamente a un tema de conducta, sino que aquí puede haber algo más? Claro, mira, es muy bueno eso que dices y es recordar que independientemente de las emociones están conectadas. A veces venimos con un paciente en terapia y es simplemente somatizando algo que escuchó por un familiar, que escuchó por alguien que simplemente está a su alrededor, la misma sociedad, el trabajo. Y luego de ahí entonces comienza a somatizar y tú dices, pero el paciente ni siquiera se visualiza dentro de ese rango. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que hacemos lo que es el manejo de la inteligencia emocional y enviamos al paciente a psiquiatría. Para que de psiquiatría entonces se pueda hacer una prescripción de algunos estudios médicos que el psiquiatra como médico lo puede mandar a hacer, porque nuestra parte simplemente es indagar desde la parte terapéutica. Siempre he dicho que el psicólogo que le diga, o sea, no te preocupes, te voy a mandar. Hasta ahora nosotros no tenemos esa potestad de simplemente medicar, ni tampoco mandar a ninguno de nuestros pacientes a un especialista que no sea en el área médica directamente como un psiquiatra. Siempre lo he dicho, nosotros tenemos un matrimonio con el psiquiatra. Ojo, y se da, y te voy a decir cosa, y se da todo. Nos ponemos guapos, nos molestamos porque allá dan un diagnóstico y yo veo otra cosa, pero ese es el punto, el matrimonio entre el psicólogo y el psiquiatra. Qué bueno que mencionas eso, porque la gente piensa que son rivales. No, la gente piensa jamás. muchas veces que hay una competencia y no trabajan necesariamente. en conjunto. Aunque sí hay terapeutas y sí hay psiquiatras que uno no quiere saber del otro, pero realmente es multidisciplinario con muchos pacientes. El manejo, sí. El manejo, claro. Tú sabes que habla mucho del profesional que sabe que no puede hacer las cosas sola. Porque, un ejemplo, un día si yo tengo una situación y yo sé que Realvi trabaja esa parte y aunque yo tenga quizás en un momento más tiempo trabajando en otras áreas, no está de más que yo lo llame y te pregunte, mira, me está pasando esto con un paciente, ¿qué tú crees? ¿Qué opinión tú me das? Porque es una base profesional. Claro, y uno tiene una experiencia en algo y el otro en otra cosa. Claro que sí. Y mira, siempre dos personas en un momento determinado, hasta la misma Biblia dice que entre dos o más reunidos está Dios. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho eso? Que hay más punto de sabiduría, de dar respuesta
que tú solo no puedes. Claro que sí. En un momento determinado, solo a veces nos trancamos, por eso hablamos en terapia de conseguir una red de apoyo, porque la red de apoyo te dice, no, mientras tú estás quizás ansioso, estresado, y tienes quizás ideas suicidas, pensamientos negativos recurrentes, espérate fulano, eso no es así, mira, en un momento quizás puede pasar esto y esto y esto, tú pasaste y sobrepasaste cierta situación, entonces ahora, ¿por qué tú no puedes levantar ven, yo te ayudo? Entonces, ¿qué hace? Que el nivel de la ansiedad, de ese estrés, comienza a disminuir porque yo siento un apoyo. Ese tema lo vamos a tocar en otra entrega, Laudri, el nivel de... Pero también esa parte que ella dice de la red de apoyo, ok, el tema de ayudarte, de acompañarte, pero en nuestro país hay a veces, y a nivel general, no, sí. no, y hay una forma a veces muy particular de querer apoyar al que está en un desequilibrio emocional, que muchas veces más que ayudar, y se hace lógicamente sin mala intención, pero ¿qué sería un error? Como red de apoyo de un familiar, de un amigo, de un compañero que está pasando por una situación de desequilibrio emocional y esa acción que quizás yo no debería llevar a cabo, aunque yo le esté haciendo de buena voluntad y por ayudar? Claro, mira, muy buena, y te voy a decir una cosa, es lo que pasa a diario. A veces como amigos entendemos que tenemos la respuesta y el decirle que sí y asentar a todo lo que en ese caso la persona afectada expresa no es lo correcto, porque lo que podemos hacer es llevar al paciente o llevar a esa persona a tener otro tipo de pensamiento. Llega un momento a que automáticamente, si la parte suicida no estaba en ese pensamiento recurrente, entonces se vuelve negativo. Sí le permite a alguien en un momento determinado, porque vamos a darnos 2 tragos, yo siempre hago el punto de esto. No, vamos a darnos 2 tragos, no te preocupes, par de copas de vino, par de copitas de cerveza o de ron, eso lo va a resolver, ¿no? Bueno, mujer, porque luego, vamos a estar la tarjeta. sí, espérame, cuando ese lapso pase, que todo vuelva a la realidad y la situación continúa ahí, ¿qué hacemos? Entonces, por esa misma situación, es que siempre se le insta a la red de apoyo ser constante, pero acompañar, pero en la parte profesional, buscar cómo llegar a lo que es un psicólogo, un psiquiatra, para poderle brindar lo que es el acompañamiento en la parte terapéutica. Y lo profesional entonces pueda brindarle lo que es bienestar emocional. Porque un paciente desestabilizado, imagínate tú. Así es, claro. Yo tengo una pregunta. Yo veo muchas personas que están como en altas y bajas emocionales, o por ejemplo en las redes sociales. Veo mucha gente que hoy publican una cosa y mañana quitan todas sus publicaciones. Y luego al otro día, bueno, sabes. Y veo que hay muchos de psicólogos, de terapeutas, y la gente como que viene transformada de esos retiros, pero no sé si está bien porque no conozco del área. Pero yo creo, en mi ignorancia de la psicología, que después que vienen de esos retiros, tienen como que seguir un programa de psicología, lo que no lo que pasa es que muchas veces el retiro no es con un psicólogo. Quiero que tú me ilustres con eso, si esos retiros realmente son tan milagrosos y transformadores, o tienen que seguir un programa después del retiro, quiero saber. Mira, y yo le sumo, para que la pueda completar ahí la pregunta, esos empoderamientos que a veces tú recibes en una charla con un coach y tú puedes y tú todo lo vas a lograr y tú sales completamente empoderado. Claro, renovado. Pero ¿cuánto tiempo te dura? Exacto, o sea, esa emoción, ¿cuánto dura? Y claro. si va acompañada de otra cosa. Mira, si es sostenible en el tiempo. Exacto. Claro, yo no estoy en contra del coaching. No, es una herramienta maravillosa. Es una herramienta maravillosa, pero siempre he dicho, no al intrusismo. Hay una línea. Porque, señores, el psicólogo dura 4 años y pico y se come lo que es el DSM, ya sea desde el 1 hasta el 5. El manual que utilizan los psicólogos y los psiquiatras, sobre todo los psiquiatras. Cuenta todo lo que es la parte de la afección y los trastornos. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho eso? Como dijo Ralby, el DSM es la herramienta básica de un psicólogo. Entonces, independientemente de, tú no me vas a decir a mí que una persona que haga un coaching de 6 meses se va a comer un DSM. No. Va a saber diagnosticar en base a trastornos. Entonces, de ahí en adelante, tú irte para un fin de semana porque fulanita y menganita, que son los mejores... lo más famoso en coaching. Claro, son los mejores animadores y te empoderan y demás. Y luego de ahí, cuando tú ves que tú la manifestación no la tienes de forma consciente,
no la trabajaste en terapia, y tu niño interior tampoco está sano, porque no se sana de la noche a la mañana. Eso te iba a decir, todo lo que hay detrás. Ay, eso no. Yo siempre he dicho, intervención en crisis no es dar una lloradita. Ay, ya yo lloré como muchos pacientes y yo me siento bien, ya todo se fue. No, ahora es que viene lo grande. Después de ahí es que viene el trabajo fuerte para desarrollar el plan terapéutico y que el paciente entonces comience a identificar que sí, que no y cómo manejarse. Porque cuando yo te puedo decir que tú te empoderas, brincas, saltas, pataleas, haces lo que sea y tú te sientes bien después de eso, entonces somos como una vía cuando nos vayamos desinflando. ¿A quién vamos a llamar? O sea, que no estamos en contra de los retiros, pero cuando usted venga de su retiro... No, está mal, porque... tiene una función. Lo que debemos tener claro es que no ¿por qué es no lo una utilizamos terapia? como complemento después de ir a terapia? Ah, muy bien. O dentro del proceso de terapia, ¿por qué no lo hacemos? para iniciar. Lo que pasa es que es más fácil yo decirte que Resolverlo nos vamos un fin de semana. semana, que se fueron, qué sé yo, 15,000 o 300, $400, y quienes se van a lucrar simplemente son los que brincamos, saltamos, pataleamos, güey, y después de ahí, ¿qué? Es así. Mientras que ese dinero que tú estás gastando, lo estás invirtiendo en lo que es la terapia, identificando patrones, dándote cuenta de cosas que en algún momento te pasaron, maltrato físico, emocional, maltratos que de cierta forma esas emociones, esos sentimientos necesitan repararse, pero desde el punto del inicio. Con eso que tú dices del maltrato, hay situaciones a mi alrededor que me pueden empujar más que otras a tener un desequilibrio emocional. O sea, ¿cuáles serían? Claro que sí, mire, eso depende de donde tú te muevas, cómo es tu entorno y cómo es también la parte familiar. Si hay mucho, un ejemplo, vienes de una familia que maltrata de forma física, va a traer desequilibrio. Si te maltrata de forma emocional, por igual. Puede ser también en el entorno laboral o social o de pareja, que todo eso va a ser una mezcla, que independientemente, yo he tenido pacientes que vienen de maltratos emocionales familiares, maltratos físicos de pareja, maltratos laborales y del mismo entorno que no aceptan quizás en la persona que de cierta manera aún dentro de sus situaciones se ha convertido, y todo eso hace como si fuera una bola de nieve. Lauri, y cuando tengo un compañero de trabajo o una persona de la familia que está debutando, vamos a decir así, ¿verdad?, que está manifestándose con esto de la inestabilidad emocional, ¿cuál debe ser mi manejo, mi proceder para poder ayudarla y no empeorar la situación? Claro. Y sobre todo, ¿cómo lo persuado? Porque hay una tendencia todavía grande, lamentablemente, a no ir a terapia. Eso es lo último cuando ya no hay forma posible. Mira, mejor vamos al brujo. Y no al terapeuta. Sí, es verdad, culturalmente, y no tengo nada en contra de los brujos. No, pero cada quien se ve en en la su área República esotérica, Dominicana. si es feliz, le gusta, Claro. felicidades. Sobre todo, cómo persuado a una persona, digamos a veces que ni cree en psicología, porque hay una tendencia de que yo no creo. ¿Qué me va a decir un psicólogo de mi vida que yo no sepa? Ajá. Yo he escuchado mucho esa frase. O cuando nos ven, di que tú estás viendo. Y yo, pero, Adivíname el futuro. ay, prefiero supiera el mío. Sí. Qué maravilla. Mira, me encanta, ustedes me están bombardeando, pero me gusta. Realmente ustedes acaban de hacer varias preguntas y es muy buena. Yo darme cuenta en lo que es el acompañamiento, automáticamente, es yo hacerlo de forma sutil. Porque si lo hago de forma brusca o con mucha autoridad, para que me entiendan, lo que estoy asustando a esa persona, porque no estamos psicoeducados. Exacto. Y mucho menos en una sociedad como la nuestra, que ve que ir al psicólogo es un gasto. No una inversión. De Y dinero, no una de inversión. tiempo. Ajá. ¿Me Y entiendes? qué caros están los psicólogos. Sé que cobran demasiado, pero van a donde otro especialista y sin problema. No, dan tú lo que mencionaste tienen que una dar. parte esotérica que yo me dijo una paciente que para hacerle unos baños, una cosa, le cobraron como $900. Y yo dije, ¿qué? Ay, pero... Y tú le resolvías eso con esos 900 en varias sesiones. tú sabes, todavía tuviera sesión conmigo, pero a 2 manos. Y le queda Y le quedaba dinero. Entonces, cuando hablo de la parte sutil es para que, de cierta manera, tener su confianza. Y luego de ahí, entonces, con lo que Ralvin me hace referencia, es que yo necesito, entonces, tener como esa parte de persuadir, pero vuelvo y reitero, con amor.
Y si debo de ir contigo, ponerme a la disposición. Porque muchas veces hacemos la referencia y ponemos el ejemplo de alguien, pero tampoco me hago red de apoyo y no te acompaño. Ujú. La persona muchas veces tiene mucho miedo, está desubicado, está desorientado. Entonces necesita esa parte psicoeducativa, en la parte psicológica, pero también en lo emocional, de sentirse apoyado. Entonces porque desde si ahí... vas directamente, mira, tienes que ir al psicólogo. No, pero tú piensas que estoy loco, es porque Ajá. Sí, porque todavía ese otro. Todavía eso Claro. existe. al sol de hoy la gente dice, tú no estás loco para ir al psicólogo. O sea, ¿cómo tú Claro. vas a sentar ahí a contarle tu vida entera a una gente que no te conoce? O sea, Y te voy lo a ven decir así. una cosa, lo mejor es tú ir donde un profesional de la conducta porque no te vas a sentir juzgado, no te vas a sentir ni siquiera acorralado y todo lo que tú digas no va a ser usado en tu contra, mi amor. Al contrario. De hecho, hay una confidencialidad, o sea, por Claro. ética, el mismo psicólogo Mira, tiene que guardar esa información. independientemente, yo de forma personal tengo un consentimiento Exacto. y se lo pongo a firmar al paciente en base a las necesidades de lo que es la estructura de la terapia. Tanto donde estamos sentados, de lo que él diga, de lo que yo pueda decir y el entorno de que eso va a quedar ahí. Siempre y cuando no afecte de forma significativa a un tercero. Exacto. Lauri, ¿y ustedes los psicólogos también van a terapia? Claro. Sí. Sí. Yo Mira, te la gente se enseño. sorprende. No, y te voy a decir una cosa. Claro. Óyeme, ¿qué anestesiólogo se pone? No, Eso es lo mismo, igual que los médicos, los cirujanos. Qué buen ejemplo, Leli. Claro, no, porque independientemente de ninguno de los que en un momento determinado tiene como cierta carrera en la parte de la salud, puede hacerlo por sí mismo. Y también voy a hacer un llamado a aquellos que están estudiando psicología de que para poder autoanalizarse, sálgase de ese pensamiento, que eso no va. Mira, qué bueno Nos que tú dices confundimos mucho eso. con eso. No, y yo tenía, en el momento tengo que hice la estudiantes que me carrera, dicen, sí, yo tenía "Ay". compañeros que decían, no, yo no pienso ejercer, a mí no me no, yo vine para... Hay un punto de que quizás tú entiendes muchas cosas Sí. como estudiante. Claro. Tú empiezas a ponerle nombre y apellido a muchas cosas que tú ves, Sí. a veces en tu entorno familiar Claro. y en ti. Pero lo ideal es, identifiqué esto estudiando, entonces voy y lo trabajo Claro. con un terapeuta. Ay, es que la confrontación no nos gusta. No. Y Y tener hay que estar alguien, claro, claro, Larry, y te voy a- hacer terapia es un proceso difícil. Sí, claro, por supuesto. Y te voy a decir algo, el sentirme confrontado es de que independientemente de yo sé que eso me viene de mi familia y yo me estoy dando cuenta. Y pero- romper. ¿Y cómo yo rompo eso? Exacto. Porque entonces mira qué pasa, como terapeutas o como psicólogos, lo primero que hacemos es, no, yo lo que me voy a olvidar de eso, y lo pongo ahí, mira. Lo engaveto. Ajá. Y después cuando las cosas van agudizándose o se te presenta un problema y es lo primero que sale sin tener nada que ver con eso, pero es lo que te afecta y emocionalmente entonces te desequilibra. Lauri, una pregunta. Y si yo, por ejemplo, tengo una situación, o tengo una amiga, por ejemplo, que tiene una situación Las famosas difícil, amigas. sí, con su, vamos a decir, con su trabajo, y desea renunciar, pero le teme a la angustia y a desequilibrarse emocionalmente antes de tomar la decisión. ¿Verdad que es recomendable ir al psicólogo Claro. primero? Antes de a tomar la decisión, si te sientes vulnerable, o vamos a pensar en esto, una pareja que se va a separar, sea de noviazgo, ¿verdad? Entonces, no quiere someter a la pareja que sabe que emocionalmente es muy vulnerable a un desequilibrio emocional. Ujú. ¿Es importante o es recomendable que lo lleve con el psicólogo y le diga, mira, te traes del psicólogo y el psicólogo esté mediando ese momento de separación? Mira, Sí, claro. Se recomienda, ¿lo has visto tú sí, en la consulta? es eso? recomendable. Para todo en la vida es recomendable tener una ayuda profesional. Para Y todos si los es problemas. psicológica, mucho más. Te voy a decir por qué. Independientemente, hay muchas cosas que se hacen y otras que nosotros, por no tener como el vasto conocimiento, comenzamos a sentirnos que la ansiedad nos agobia, qué va a pasar conmigo, cuáles son las cosas que en un momento determinado yo puedo hacer y luego de. Entonces, cuando vemos el luego de, ¿tú sabes qué comienza a pasar? Ese yo interior de que pasé tantos años con esa persona y yo luego entonces, ¿cómo va a ser mi día a día? ¿Cómo yo manejo eso? ¿Me quedaré quizás siendo amigo o teniendo una buena relación con esa persona? ¿O simplemente lo voy a erradicar de lo que es mi entorno familiar? No, no se puede.
porque a veces también hay hijos y hay muchas cosas que hay que sopesar dentro del entorno. Por eso el mismo acompañamiento profesional ayuda a que podamos identificar y a mantener los acuerdos que es necesario en base a la comunicación que vamos gestando en esa separación. También hay algo, Lauri, y ahí tú me corregirás, que el ser humano de por sí, por naturaleza, le huye al dolor, le huye al sufrimiento, Claro. y ese desequilibrio nadie lo quiere. Y qué bueno el ejemplo que pone Ana de, bueno, quizás tú desear una separación y no querer causarle sufrimiento al otro, pero hay sufrimientos que son inevitables, Claro. tanto a nivel personal, si tú Claro. vas a vivir una pérdida, como no querer que el otro lo pase. Tú puedes, como decía Lauri, ¿verdad?, buscar la ayuda y que sea lo menos posible, pero algo va a suceder, Claro. algún sufrimiento Sí, va a haber. por eso fue cuando al inicio decía que hay cosas que no es que sean inevitables, sino que tienen que acontecer. Y el dolor es parte de eso. Lo que pasa es que no nos han educado para entender nuestras emociones. Y cuando yo la entiendo es porque la acepté primero. Entonces, de ahí entonces reconozco que si pasa cualquier cosa, es parte del proceso. No nos gustan los procesos. Nos gusta estar en nuestra zona de confort y cuando esa zona de confort se rompe o se quiebra, entonces automáticamente estamos dislocados emocionalmente, entonces nos desequilibramos y nos sentimos mal. Y hay un estudio que habla del corazón roto, que así como se ve como de forma craqueada en una imagen, de por sí el corazón como que se craquea. El dolor que sentimos tan intenso es porque automáticamente esas emociones que están albergadas en nuestro corazón están haciéndose como un movimiento demasiado que no estábamos pensando que iba a pasar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo comienzo a gestionar, a identificar, pero además de que identifico, reconozco y acepto. Eso es lo que hacemos en terapia, que el mismo paciente pueda reconocer, aceptar y que esas emociones, si es parte de tristeza, entonces necesitas un momento. Por eso él hablaba de lo que es las pérdidas, el duelo. Los duelos tienen varios puntos. Y si esos puntos se dan cada uno, entonces al final el paciente puede volver nuevamente a tener un entorno sano, saber sobrellevar y caminar de la forma equilibrada. Correcto. Pero si no lo hace y se archiva ahí las emociones entonces también pegan un papel. Eso quería preguntarte, ¿cuándo digo, bueno, tengo que recomendarle a mi amigo, a mi familiar, buscar Ir a terapia. ayuda con el terapeuta ante un duelo prolongado? ¿A qué se llama un duelo prolongado? ¿Cómo nosotros podemos introducir el equilibrio emocional en una persona que estamos viendo desequilibrada por lo que dice, porque es normal Claro. el dolor, la desesperación, la Mira, angustia? se supone que un duelo debe de durar de 6 a 8 meses. Se hace prolongado cuando comienza ya a tener años, porque te archivas. Entonces, esa parte prolongada, tú no estás permitiendo que cada uno de los pasos se den. Entonces, si tú no reconoces, mira, el último paso es dentro de lo que es un duelo, es tú reconocer. Por eso muchas veces cuando tengo pérdidas de algún tipo de paciente familiar, le digo, lo que tú debes de reconocer es los buenos momentos que tú viviste con esa persona. Porque independientemente por cosas de la vida no nos podemos devolver. Porque tú quedarte en el dolor de que se me fue, yo pasé esto, entonces fueron pocos a lo que tú disfrutaste. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando el paciente comienza a reconocer y a ver los momentos felices, a recordarlo con esa parte más dinámica de que hubo momentos que sí disfruté, entonces muchas cosas cambian. Porque tu entorno comienza a cambiar. Comienza también de forma consciente a reconocer que tienes familia, hay una sociedad y que la vida sigue. Porque cuando hay duelo prolongado es que tú no entiendes que la vida sigue. Te quieres morir, te quieres quedar ahí. ¿Quién se desequilibra más, los hombres o las mujeres? Las mujeres, aunque los hombres tienen un estudio un poco alto, pero el hombre es porque no lo manifiesta. Eso te iba a decir. Que el hombre como se las lo oculta. mujeres. Las mujeres somos más melancólicas en cuanto a eso. Hablamos Y muy más. expresivas. Pero también el hay un hombre factor- el hombre se pone muy melancólico. Pero hay un factor cultural. La mujer También. tiene más permiso. También. El hombre que se pone a llorar, lo Y tú- acaban, y tú- ¿verdad? mira, No, yo ven tengo- acá. yo tengo ¿Cómo va? un escrito Hablábamos que me ahorita del encanta. alcohol, Yo ¿verdad? tengo No, un vamos a beber y eso se te va. Claro. Y eso habla mucho, como tú dices, cultural. Es un hombre, tú eres un macho, yo no puedo hacer esto. No, yo no puedo.
independientemente de señores, los hombres también lloran. Yo tengo un escrito, así como dicen, los hombres Los hombres también lloran y Claro. necesitan llorar. Es que, lloren lo mira, que tengan las que llorar. es que las emociones no tienen un nombre de que las emociones de las mujeres son estas y las emociones de los hombres son aquellas. No, las emociones son todas iguales. Lo que pasa es que no sabemos ponerlas donde van cada una de ellas. Ay, sí, Y si Laura. usted debe expresarse, hombre, hágalo. No se preocupe, ustedes también necesitan y también sacar eso de adentro, saca también y pone en posición esos niveles de ira reprimido. Lo baja, ¿verdad? Baja la ira, Claro. la agresividad. Mira, yo siempre digo que el llanto reprimido saca muchas cosas. Y cuando saca todo ese llanto reprimido, la ira, el enojo, el resentimiento y muchísimas cosas más comienzan a tomar un lugar diferente en la vida de una persona. Llorar es terapéutico. Siempre. De hecho, nosotros A mismos mí me podemos encanta que evaluar el paciente cómo uno se llore. siente Claro. después, Por después de supuesto. se llorar. desahoga, ¿verdad? Mira, la Laura? comunicación es la base de todo, siempre lo digo. Y me gusta mucho cuando alguien aprende a darse cuenta, a comunicarse primero consigo mismo o consigo misma y luego entonces a expresarlo con los demás. Así Ay, es. Lauri, muchas gracias. Lauri, ¿qué recomendación, ya para finalizar, le da a todas las personas que nos están viendo, que se sienten así, desequilibradas emocionalmente, aunque todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Pero en este momento hay personas que nos están viendo que se sienten así. ¿Cuál es la recomendación que le das? Mira, la recomendación siempre será identificar tiempo y espacio que yo siento en el entorno que estoy. Y luego de ahí, entonces, buscar una red de apoyo. Y si usted entiende que la red de apoyo que está cercana a usted no le brinda esa parte de bienestar, entonces diríjase a un psicólogo, busque ayuda. Hay muchísimas informaciones, las redes están ahí, pero sobre todo hay muchos profesionales que le van a dar una asistencia, mire, 1A. Así que no se limite, comuníquese primero con su interior y luego entonces con su exterior y sobre todo darse cuenta que el permiso de usted poder manifestar ese llanto reprimido va a hacer la diferencia en mucho de todo el sentido de la palabra. Laura, y por último, tus contactos. El que quiera esa ayuda profesional Así específicamente es, contigo, claro. ¿dónde te localizas? Bueno, me pueden buscar en Instagram como Dosis Terapéutica. La vamos a poner aquí Al debajo en el igual, video. también pueden en el link, hay una basecita donde dice número y correo, pueden hacerlo por WhatsApp, me escriben y lo van a hacer al 809-974-1000. Excelente. Así que Muchísimas estamos a su gracias, orden. Lauri. A Gracias ustedes, yo feliz. Qué bueno. Ustedes gracias por estar ahí. Esto es Bajo Terapia.